¿Alguna vez has visto a alguien caminando descalzo en la carretera y te has preguntado qué historia hay detrás de esa persona? Yo soy Carlos el Jarocho Mendoza, y después de 20 años manejando mi Peterbilt 389 La Bonita por las carreteras de México, pensé que ya había visto de todo. Pero hay encuentros que te marcan para siempre, que te cambian la perspectiva de la vida de una manera que jamás imaginaste. Esta historia que les voy a contar sucedió hace 3 años, en una noche que parecía común y corriente, pero que terminó siendo una de las experiencias más impactantes de mi vida. Una joven sin zapatos, una lluvia torrencial, y unas palabras que me helaron la sangre y me hicieron entender que a veces Diosito nos pone en el camino correcto para ser sus instrumentos. Antes de comenzar, quiero pedirte un favor. Si esta historia te conmueve, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. Pero sobre todo, quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez has ayudado a un extraño en la carretera y esa experiencia cambió tu vida? ¿Has sido tú quien necesitó ayuda de un desconocido? Me da mucha curiosidad saber cómo estas experiencias nos transforman a todos, porque creo que todos tenemos una historia similar guardada en el corazón. Ahora sí, acompáñame en este viaje que empezó con un simple gesto de solidaridad y terminó enseñándome que la fe y la esperanza pueden aparecer en los lugares más inesperados. Era cerca de las 10:30 de la noche y la lluvia caía como si el cielo se hubiera roto. El agua golpeaba el parabrisas de La Bonita con tanta fuerza que las limpiadoras apenas podían con el aguacero. Venía bajando por la carretera 180, entre Córdoba y Orizaba, cuando las luces de mis faros iluminaron algo que me hizo frenar de golpe. Una figura pequeña caminaba por el acotamiento, empapada completamente, tambaleándose como si fuera a caerse en cualquier momento. Me acerqué despacio, con las luces largas prendidas, y fue entonces cuando vi lo que me partió el alma. Era una muchacha joven, no tendría más de 20 años, con un vestido blanco que ya no era blanco sino café por el lodo. Pero lo que más me impactó fue ver que caminaba descalza, con los pies sangrando, dejando pequeñas manchas rojas en el pavimento mojado. Cada paso que daba parecía un sufrimiento, como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. Paré La Bonita a unos metros de ella y bajé la ventana. La muchacha se volteó hacia mí, y santo Dios, nunca olvidaré esa mirada. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, la cara golpeada, con un moretón en la mejilla izquierda que se veía morado incluso con la luz amarilla de los faros. Su pelo negro estaba pegado a la cara por la lluvia, y temblaba como una hoja en el viento. «Oiga, señorita», le grité por encima del ruido de la tormenta. «¿Está usted bien? ¿Necesita ayuda?» Pero ella no me respondió, siguió caminando como si estuviera en trance, como si no me hubiera escuchado. Era como ver a un fantasma perdido en medio de la carretera, una imagen que se me quedó grabada en la retina. El olor a tierra mojada y el sonido ensordecedor de la lluvia sobre el techo del camión hacían que todo se sintiera como una pesadilla. Me bajé del camión sin importarme empaparme. El agua fría me caló hasta los huesos en segundos, pero no me importó. Corrí hacia ella y cuando la alcancé, pude ver de cerca el estado en que estaba. Tenía cortes en los brazos, la ropa desgarrada y sus pies. Dios mío, sus pies estaban en carne viva. Había estado caminando descalza por horas, tal vez días. «Señorita, por favor, no puede seguir así», le dije tomándola suavemente del brazo. «Está lloviendo muy fuerte, se va a enfermar o le puede pasar algo peor». Cuando me volteó a ver, sus ojos estaban vidriosos, perdidos, como si hubiera visto cosas que ningún ser humano debería ver. Tenía la mirada de alguien que había perdido la esperanza, de alguien que había tocado fondo. Fue entonces cuando abrió la boca por primera vez, y las palabras que salieron de sus labios me congelaron la sangre. Con una voz ronca, quebrada por el llanto y la desesperación, me dijo: «Señor, no se acerque a mí, porque yo ya estoy muerta». Sus palabras se perdieron entre el rugido de la tormenta, pero yo las escuché claramente. Me quedé paralizado, con la lluvia cayéndome por la cara, sin saber qué hacer o qué decir ante semejante declaración. Compañeros del volante, si están sintiendo lo mismo que yo sentí en ese momento, no se vayan todavía. Suscríbanse al canal porque esta historia apenas está empezando, y lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Para entender lo que pasó después, tengo que contarles cómo era mi vida en esos días. Acababa de pasar por el divorcio más doloroso de mi existencia. Mi esposa Leticia me había dejado después de 15 años de matrimonio, llevándose a mis 2 hijos a Guadalajara.
Decía que ya no soportaba que siempre anduviera en la carretera, que los niños necesitaban un papá presente, no un fantasma que llegaba cada 15 días con regalos y promesas vacías. La bonita era lo único que me quedaba. Mi Peterbilt verde con flores pintadas había sido mi compañera fiel durante todos esos años, pero ahora se sentía más como una cárcel que como un hogar. El asiento del copiloto estaba lleno de cartas que mis hijos me mandaban, fotos donde salían creciendo sin mí, y una botella de tequila que había estado tomando más seguido de lo que debía. La cabina olía a soledad y a cigarros baratos. Esa noche venía de entregar una carga de café en el puerto de Veracruz. Había sido un viaje de 3 días, durmiendo en paraderos sucios, comiendo en fondas donde la comida sabía a tristeza. Tenía los ojos rojos de tanto manejar, las manos hinchadas del volante, y el corazón más vacío que el tanque de diésel después de una subida larga. Mi plan era llegar a Puebla, descansar un día, y seguir con otra carga hacia Tijuana. Pero la vida tiene sus propios planes, ¿verdad? Cuando vi a esa muchacha caminando bajo la lluvia, algo dentro de mí se activó. Tal vez era el instinto paternal que tenía dormido, o quizás era que reconocía en ella el mismo dolor que yo cargaba. Los dos estábamos rotos, los dos andábamos perdidos en medio de la tormenta, literal y figurativamente. La había visto caminar durante al menos 2 kilómetros antes de decidirme a parar. Al principio pensé que era alguna trabajadora de la noche, pero cuando me acerqué y vi su estado, supe que era algo mucho más grave. Tenía la misma mirada que yo veía en el espejo cada mañana, la mirada de alguien que había perdido todo, que no tenía dónde ir, que caminaba solo porque detenerse significaba enfrentar la realidad. En esos días, yo estaba tan hundido en mi propia pena que apenas podía cuidar de mí mismo. Comía una vez al día, si acaso. Había perdido como 10 kilos, y mi hermana Carmelita me regañaba cada vez que me veía, diciéndome que parecía espantapájaros. Carlos, mijo, tienes que cuidarte, me decía. Los niños necesitan que su papá esté bien. Pero yo no sabía cómo estar bien cuando todo lo que amaba se había desmoronado. Tenía deudas hasta el cuello. El divorcio me había costado la mitad de mis ahorros, y encima había tenido que hipotecar la bonita para pagar los gastos legales. Cada mes era una lucha para hacer los pagos, para mantener el camión funcionando, para enviar algo de dinero a mis hijos. Había noches que me quedaba despierto haciendo cuentas, viendo cómo los números nunca cuadraban, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad me aplastaba el pecho. Pero algo me decía que esa noche no era casualidad. Que encontrar a esa muchacha en ese estado, en ese momento exacto de mi vida, tenía un propósito. Porque cuando estás en el fondo del pozo, a veces Diosito te manda a alguien que está aún más abajo, para recordarte que siempre hay una razón para seguir adelante, para ayudar, para ser mejor persona de lo que las circunstancias te han hecho creer que puede ser. Señorita, usted no está muerta, le dije con la voz más firme que pude sacar, aunque por dentro estaba temblando. Está aquí, conmigo, bajo esta lluvia, y eso significa que hay esperanza. Me quité la chamarra de mezclilla que traía puesta y se la puse sobre los hombros. Estaba empapada y fría como un hielo, pero seguía respirando, seguía siendo humana, aunque ella no lo creyera. Se me quedó viendo fijamente, como si estuviera tratando de entender si yo era real o solo otra alucinación. Sus labios temblaban, no sé si por el frío o por el miedo. No entiende, señor, me dijo con esa voz quebrada. Hice algo terrible, ya no merezco estar viva. Sus palabras me partieron el corazón en dos, porque reconocí en ellas el mismo sentimiento de culpa que yo cargaba por haber fallado como esposo y como padre. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a dejarla ahí, tirada como un animal herido. Mire, señorita, le dije tomándola con cuidado del brazo. No sé qué haya pasado, pero lo que sí sé es que esta noche usted se viene conmigo. Vamos a salir de esta lluvia, vamos a curar esos pies, y mañana vemos qué hacemos. Ella trató de resistirse, pero estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. La cargué en brazos hasta la bonita. Pesaba menos que una pluma, como si la vida se le hubiera escapado por los poros. Al subirla al camión, pude oler el miedo en su piel, mezclado con sangre seca y lluvia. La senté en el asiento del copiloto y prendí la calefacción al máximo. Busqué en mi botiquín de primeros auxilios, que siempre cargo por si las moscas, y saqué gaza, alcohol y vendas. ¿Cómo se llama, señorita?, le pregunté mientras le curaba los pies. Tenía cortadas profundas en las plantas,
como si hubiera caminado sobre piedras filosas durante kilómetros. Esperanza, me contestó en un susurro tan bajo que apenas la escuché. Me llamo Esperanza, pero ya no soy digna de ese nombre. El alcohol le ardía en las heridas, pero ella ni se quejaba, como si el dolor físico fuera nada comparado con lo que traía por dentro. Mientras le vendaba los pies, le conté de mis hijos, de cómo los extrañaba, de cómo había fracasado en mantener unida a mi familia. ¿Sabe qué, Esperanza? Los dos estamos rotos por dentro. Pero a lo mejor por eso nos encontramos esta noche. A lo mejor Diosito tenía otros planes para nosotros. Ella se quedó callada, pero vi como una lágrima le rodó por la mejilla, mezclándose con la lluvia que aún goteaba de su cabello. Arranqué la bonita y tomé la decisión que cambiaría todo. En lugar de seguir hacia Puebla como tenía planeado, me desvié hacia Fortín de las Flores, donde sabía que había un albergue que llevaban unas monjas. Mi hermana Carmelita me había platicado de ese lugar, donde ayudaban a mujeres que habían sufrido violencia. Era como si una voz en mi cabeza me dijera exactamente a dónde tenía que go. El camino serpenteaba entre montañas oscuras, y el sonido rítmico de las llantas sobre el pavimento mojado nos acompañaba en silencio. Esperanza se había quedado dormida, o al menos fingía estarlo, acurrucada en mi chamarra como un pajarito herido. Cada vez que la veía por el rabillo del ojo, sentía una mezcla de protección y determinación que no había sentido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito claro. Llegamos al albergue Casa de la Esperanza como a las 2 de la mañana. Era un edificio sencillo de 2 pisos, con paredes blancas y un jardincito en la entrada lleno de rosas que brillaban con las gotas de lluvia. Una luz amarilla iluminaba la puerta principal, donde había una imagen de la Virgen de Guadalupe que me tranquilizó el corazón. Esperanza seguía dormida en el asiento, respirando tan bajito que tuve que acercarme para asegurarme de que estaba bien. Toqué la puerta con cuidado, tratando de no hacer mucho ruido. Después de unos minutos, escuché pasos lentos y la voz de una mujer mayor. ¿Quién es a estas horas? Disculpe, hermana, le dije a través de la puerta. Soy Carlos Mendoza. Mi hermana Carmelita me platicó de este lugar. Traigo a una joven que necesita ayuda urgente. La puerta se abrió lentamente, y apareció una monjita pequeñita, de unos 60 años, con ojos azules muy tiernos. Soy la hermana Clemencia, me dijo con una sonrisa que me calmó el alma. Dígame, ¿qué pasó? Le expliqué rapidito la situación, cómo había encontrado a Esperanza en la carretera, el estado en que estaba, las palabras que me había dicho. La hermana Clemencia me escuchó sin juzgar, asintiendo con la cabeza, como si hubiera visto casos similares muchas veces. Tráigala, hijo. Aquí estará segura. Entre los dos cargamos a Esperanza hasta el interior del albergue. El lugar olía a flores frescas y café de olla, un aroma que me recordó a la casa de mi abuela cuando era niño. Había cuadros de santos en las paredes, una sala con sillones cómodos y una sensación de paz que hacía mucho no sentía. La hermana Clemencia nos llevó a un cuartito pequeño pero limpio, con una cama individual y una ventana que daba al jardín. Esperanza, mija, le dijo la monja con una voz suavecita mientras la acomodaba en la cama. Ya estás en casa. Aquí nadie te va a lastimar. Esperanza abrió los ojos por primera vez en horas, y cuando vio a la hermana Clemencia, se puso a llorar como una niña pequeña. Eran lágrimas de alivio, de encontrar por fin un lugar donde no tenía que seguir huyendo, donde podía bajar la guardia. ¿Usted se queda esta noche?, me preguntó la hermana Clemencia. Hay un cuarto para visitantes, y mañana podemos platicar con más calma. Acepté sin pensarlo 2 veces. No quería dejar a Esperanza sola, al menos no todavía. Sentía que mi trabajo como su ángel guardián apenas estaba empezando. La monja me llevó a un cuartito sencillo con una cama angosta y un crucifijo en la pared. Esa noche casi no pude dormir. Me quedé pensando en todo lo que había pasado, en cómo una decisión de parar el camión había cambiado por completo el rumbo de mi noche. Pensé en mis hijos, en si algún día ellos también necesitarían que un extraño los ayudara, y rogué a Diosito que si eso pasaba, hubiera alguien como yo dispuesto a detenerse. Por la ventana podía ver las luces del jardín, y me sentí en paz por primera vez en meses. A las 6 de la mañana me despertó el sonido de campanas y voces suaves cantando. Era la hora de la misa matutina. Me levanté, me alisé la ropa lo mejor que pude y salí al pasillo.
El albergue se había transformado con la luz del día. Las mujeres que vivían ahí se movían tranquilas, preparando el desayuno, cuidando a sus niños, sonriendo como si hubieran encontrado un pedacito de cielo en la tierra. Mientras me dirigía hacia el comedor, una voz ronca me detuvo en seco. ¿Usted es el que trajo a la muchacha anoche? Me volteé y vi a un hombre alto, moreno, de unos 50 años, con manos callosas y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Llevaba una gorra de los Diablos Rojos del México y una playera desgastada que decía Transportes Guerrero. Soy Joaquín, pero todos me dicen el michoacano, me dijo extendiéndome la mano. Carlos Mendoza, para servirle, le respondí estrechándole la mano. Sus ojos tenían esa chispa que solo tienen los troqueros de verdad, los que han visto mundo y saben que la carretera enseña más que cualquier escuela. Yo también ando en esto del transporte, me dijo señalando hacia afuera, donde pude ver un Kenworth azul marino estacionado. Vengo cada mes a traer despensa al albergue. La hermana Clemencia me platicó lo que hizo usted anoche. Me invitó a desayunar con él en la cocina del albergue. Había tortillas recién hechas, frijoles refritos con epazote, huevos revueltos con chorizo, y ese café de olla que huele a canela y sabe a cielo. Mire, compadre, me dijo Joaquín mientras partíamos el pan. Yo llevo 5 años viniendo aquí, y he visto llegar a muchas muchachas como su Esperanza. Todas tienen una historia que parte el alma, pero también todas tienen una oportunidad de empezar de nuevo. Me contó que él había perdido a su hija menor en un accidente hace 7 años. Iba caminando a la escuela cuando un conductor borracho se la llevó entre las patas. Desde entonces, me dijo con la voz quebrada, decidí que cada vez que pudiera ayudar a una mija de la edad de mi Lupita, lo iba a hacer. Es mi manera de honrar su memoria. Sus palabras me tocaron el corazón, porque entendí que no éramos solo 2 troqueros desayunando, sino 2 padres que habían encontrado en el dolor una razón para seguir adelante. ¿Sabe qué, don Carlos?, me dijo Joaquín limpiándose los ojos con la manga. Tengo una propuesta que tal vez le interese. Resulta que mi compadre Rigoberto tiene una florería en Jalapa, y anda buscando a alguien que le ayude con las entregas. Es trabajo honesto, no paga mucho al principio, pero incluye un cuartito atrás de la florería donde puede vivir la persona. ¿Qué me dice si hablamos con Esperanza? La idea me pegó como rayo. Una florería, flores como las que tenía pintadas la bonita, flores que representaban vida nueva, esperanza, belleza después de la tormenta. ¿En serio haría eso por nosotros?, le pregunté sin poder creer tanta generosidad. Compadre, me respondió con esa sonrisa suya, en esta vida uno no pierde nada siendo buena gente. Mi Lupita me enseñó que el amor se multiplica cuando se comparte. Fuimos juntos a buscar a la hermana Clemencia para contarle la propuesta. La encontramos en el jardín, regando las rosas con una manguera vieja mientras cantaba bajito una canción religiosa. Cuando le explicamos la idea de la florería, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Dios mío, dijo persignándose. Es como si la Virgen Santísima hubiera mandado a sus 2 ángeles para cuidar de esta niña. En ese momento vimos a Esperanza asomándose por la ventana de su cuarto. Ya se había bañado y llevaba puesto un vestido azul claro que le había prestado una de las otras mujeres del albergue. Por primera vez desde que la encontré, vi algo parecido a la curiosidad en sus ojos. La hermana Clemencia la llamó para que bajara al jardín. Esperanza, mija, ven acá. Estos señores tienen algo muy bonito que proponerte. Esperanza bajó las escaleras despacio, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando llegó al jardín, se quedó parada a unos metros de nosotros, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. El vestido azul le quedaba un poco grande, pero le daba un aire de inocencia que contrastaba con el dolor que todavía se veía en sus ojos. La hermana Clemencia se acercó a ella y la tomó suavemente del brazo. Mija, estos señores que te ayudaron anoche tienen una propuesta muy bonita para ti, le dijo la monja con esa voz maternal que tranquilizaba hasta las piedras. Pero antes, ¿te sientes con fuerzas para contarnos qué fue lo que te pasó? No tienes que decirnos todo, solo lo que puedas. Esperanza levantó la vista por primera vez, y vi que tenía los ojos menos vidriosos que la noche anterior, como si hubiera recuperado un poquito de su humanidad. Yo vivía en Orizaba con mi novio, comenzó con una voz tan bajita que tuvimos que acercarnos para escucharla. Se llamaba Roberto, y al principio era muy bueno conmigo. Pero después empezó a tomar mucho,
y cuando tomaba se ponía violento. Se tocó instintivamente la mejilla donde todavía se veía el moretón. La noche de antier me pegó tan fuerte que pensé que me iba a matar. Logré escaparme cuando se quedó dormido, pero no tenía a dónde ir. Joaquín y yo nos miramos con el corazón encogido. La hermana Clemencia le acarició el cabello mientras seguía hablando. Caminé toda la noche y todo el día siguiente sin rumbo, porque no conocía a nadie en el pueblo. No tenía dinero, no tenía zapatos, no tenía nada. Cuando me encontró el señor Carlos, llevaba 2 días sin comer y ya no sabía ni dónde estaba. Una lágrima le rodó por la mejilla. Por eso le dije que ya estaba muerta, porque así me sentía. Pero mira, Esperanza, le dijo Joaquín con una ternura que me recordó a como yo les hablaba a mis hijos. Aquí tienes una oportunidad de empezar una vida nueva. Mi compadre Rigoberto tiene una florería en Jalapa y necesita ayuda. Es un hombre bueno, casado, con familia. Te daría trabajo arreglando ramos, atendiendo clientes y un cuartito limpio donde vivir. No es mucho dinero, pero es honesto y estaría segura. Los ojos de Esperanza se iluminaron por primera vez desde que la conocí. ¿Flores?, preguntó con una voz que sonaba casi infantil. ¿De verdad podría trabajar con flores? La hermana Clemencia sonrió. ¿Te gustan las flores, mija? Sí, hermana. Cuando era niña, mi abuelita tenía un jardín lleno de flores, y yo la ayudaba a cuidarlas. Era lo único que me hacía feliz cuando mi papá se ponía violento con mi mamá. En ese momento entendí que no era casualidad que Joaquín hubiera aparecido justo ese día con esa propuesta. Era como si todas las piezas de un rompecabezas divino estuvieran encajando perfectamente. ¿Cuándo podríamos ir a Jalapa?, preguntó Esperanza con un hilito de esperanza en la voz. Mañana mismo, si quieres, respondió Joaquín. Yo tengo que regresar por ahí, y el señor Carlos nos puede acompañar si gusta. Claro que sí, dije sin dudarlo ni un segundo. No voy a dejarla sola hasta estar seguro de que está bien instalada. La hermana Clemencia nos abrazó a los 3. Dios bendiga a estos 2 ángeles que te mandó, Esperanza. Y bendiga también tu nuevo comienzo. Por primera vez en 2 días, vi algo parecido a una sonrisa en el rostro de esa muchacha que había estado tan cerca de perderse para siempre. Al día siguiente salimos temprano hacia Jalapa. Joaquín iba adelante en su Kenworth azul, y yo seguía atrás con la bonita, llevando a Esperanza como copiloto. La mañana estaba fresca y clara, muy diferente a la noche de tormenta en que nos habíamos conocido. Esperanza llevaba una bolsita de tela que la hermana Clemencia le había dado con algunas ropitas y un rosario bendito. Para que no olvides que siempre tienes a quien encomendarte, le había dicho la monja al despedirse. Durante el viaje, Esperanza se fue soltando poco a poco. Me platicó de su abuela Consuelo, que había sido la única persona que realmente la quiso en su infancia. Mi abuelita me enseñó que las flores tienen alma, me dijo mirando por la ventana hacia los campos verdes que pasaban. Decía que cuando una persona cuida las flores con amor, las flores le devuelven paz al corazón. Sus palabras me recordaron porque había mandado pintar flores en la bonita, porque después del dolor siempre puede florecer algo bonito. Llegamos a Jalapa como a las 11 de la mañana. La florería Jardín de los Sueños estaba en el centro de la ciudad, en una esquina muy transitada. Era un local pequeño pero lleno de color, con macetas de barro en la entrada y un letrero de madera pintado a mano. Rigoberto nos recibió con una sonrisa enorme. Era un hombre robusto, de unos 40 años, con manos suaves pero fuertes, manos de quien conoce las plantas. «Joaquín, compadre», le gritó abrazándolo. «Y usted debe ser don Carlos, y esta hermosa señorita es Esperanza». Nos invitó a pasar al interior de la florería, que olía a rosas frescas y tierra húmeda. Había ramos preparados para bodas, arreglos para cumpleaños, coronas para difuntos y, en el fondo, un taller donde se armaban las composiciones. «Mire, Esperanza», le dijo Rigoberto con una amabilidad genuina, «aquí va a aprender todo sobre las flores, cómo cortarlas, cómo conservarlas, cómo armar ramos que toquen el corazón de la gente». Esperanza caminó entre las flores como si estuviera en una iglesia. Tocaba con cuidado los pétalos de las rosas, respiraba el aroma de los claveles, sonreía viendo las margaritas blancas. «¿De verdad puedo quedarme aquí?», preguntó con una voz llena de asombro. «Claro que sí, mija»,
le respondió Rigoberto. Mi esposa Guadalupe ya preparó tu cuartito. Está aquí atrás, pequeño pero cómodo. Y mañana empezamos con las clases de floricultura. El cuartito era sencillo pero acogedor. Tenía una cama individual con colcha de flores bordadas, un ropero pequeño, una mesa con una Virgen de Guadalupe y una ventana que daba a un patio lleno de macetas. Es perfecto, dijo Esperanza con lágrimas en los ojos. Es como si mi abuelita hubiera bajado del cielo para preparármelo. Joaquín y yo nos miramos emocionados. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Esa tarde, antes de irnos, Esperanza me hizo una promesa que se me quedó grabada para siempre. Don Carlos, me dijo tomándome las manos, le prometo por la memoria de mi abuelita que voy a salir adelante. Y algún día, cuando esté estable, voy a ayudar a otras muchachas como yo. Es mi manera de pagarle a la vida lo que usted y don Joaquín hicieron por mí. Sus ojos ya no tenían esa mirada perdida de la primera noche, ahora brillaban con determinación. Al despedirnos, Rigoberto nos invitó a regresar en un mes para ver cómo iba todo. No se preocupen por ella, nos dijo. Aquí va a estar segura y va a encontrar su camino. Esperanza nos abrazó a los dos con fuerza. Gracias por creer en mí cuando yo ya no creía ni en mí misma, nos susurró. Joaquín y yo salimos de ahí con el corazón lleno, sabiendo que habíamos sido instrumentos de algo más grande que nosotros mismos. Un mes después regresé a Jalapa, como había prometido. No sabía qué esperar, pero lo que encontré me llenó el alma de alegría. La florería Jardín de los Sueños estaba más bonita que nunca, con nuevos arreglos en la entrada y un ambiente de prosperidad que se sentía desde la calle. Cuando entré, escuché una risa cristalina que venía del fondo del local. Era Esperanza, enseñándole a una niña pequeña cómo acomodar las flores en un ramo. «Don Carlos», me gritó cuando me vio, y corrió a abrazarme como si fuera su papá. «¿Cómo está? ¡Cuánto lo he extrañado!». Ya no era la muchacha rota que había encontrado en la carretera. Tenía el pelo brillante, recogido con una diadema de flores naturales, las mejillas rosadas y esa sonrisa que ilumina cualquier lugar. Llevaba un delantal verde con bordados de rosas y zapatos cómodos blancos. Se veía radiante, como una flor que había encontrado por fin la tierra perfecta para crecer. Rigoberto me contó maravillas de ella. «Don Carlos, esta muchacha tiene manos de oro. Los clientes la piden específicamente porque sabe exactamente qué flores necesita cada persona». Me llevó a ver algunos de los arreglos que había hecho Esperanza. Un ramo de novia con rosas blancas y babis breath que parecía una nube de amor, un centro de mesa con girasoles que irradiaba felicidad, y una corona funeraria tan hermosa que hasta la muerte parecía menos dolorosa. Pero lo que más me emocionó fue ver cómo había organizado una pequeña celebración ese día. Era el cumpleaños de Doña Refugio, una señora mayor que compraba flores cada semana para llevarle a su esposo al panteón. Esperanza había preparado un pastel sencillo, había decorado la florería con globos de colores, y había invitado a todos los clientes regulares. Porque Doña Refugio es como mi segunda abuelita, me explicó con lágrimas de felicidad en los ojos. La fiesta era pequeña pero llena de amor. Había tortillas con frijoles, agua de horchata y ese pastel de chocolate que Esperanza había hecho con sus propias manos. Los vecinos del barrio llegaron con guitarras, y pronto la florería se llenó de música y risas. Doña Refugio lloraba de emoción. Nadie me había hecho una fiesta desde que murió mi Evaristo, decía abrazando a Esperanza. Esta niña es un ángel que Dios me mandó. Durante la celebración, Esperanza me contó cómo había sido ese primer mes. Al principio tenía pesadillas, don Carlos. Soñaba que Roberto me encontraba y me lastimaba otra vez. Pero Rigoberto y doña Guadalupe me cuidaron como si fuera su hija. Me platicó que todas las mañanas se levantaba a las 6 para ayudar a abrir la florería, que había aprendido a hacer arreglos para bodas, bautizos y 15 años, y que los fines de semana ayudaba a Guadalupe en la cocina. ¿Sabe qué es lo más bonito, don Carlos?, me dijo mientras cortaba rosas para un nuevo arreglo. Cuando alguien llega triste a comprar flores, yo trato de ponerle tanto amor a su ramo que cuando se va, ya va sonriendo. Es como si las flores llevaran un poquito de mi felicidad a otras personas. Sus manos se movían con destreza entre las flores, como si hubiera nacido para eso, como si cada pétalo fuera una pincelada de esperanza. Al final de la tarde,
Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, Esperanza y yo nos sentamos en el patio trasero a platicar. Don Carlos, me dijo con una seriedad que me sorprendió, quiero empezar a ahorrar para algo muy especial. Quiero juntar dinero para hacer un refugio pequeñito, aquí en Jalapa, para mujeres que pasen por lo mismo que yo pasé. No tiene que ser grande, solo un lugar seguro donde puedan descansar y encontrar su camino. 3 meses después de esa visita, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Rigoberto, y su voz sonaba preocupada. Don Carlos, necesito que venga a Jalapa lo más pronto posible. Esperanza está muy mal, no ha salido de su cuarto en una semana. Sin preguntar más, cancelé mi carga hacia Monterrey y manejé toda la noche hasta llegar a la florería. Lo que encontré me partió el corazón. Esperanza estaba acostada en su cama, pálida como un papel, con ojeras profundas y temblando como si tuviera fiebre. Pero no era enfermedad física lo que la tenía así. Don Carlos, me susurró cuando me vio entrar, él me encontró. Roberto vino aquí hace una semana. Las palabras salieron de su boca como dagas, y yo sentí que todo el progreso que habíamos logrado se desmoronaba como castillo de arena. Rigoberto me contó lo que había pasado. Roberto había llegado a la florería preguntando por Esperanza, diciendo que era su novio y que la andaba buscando. Se veía tranquilo al principio, me explicó Rigoberto con la voz quebrada. Pero cuando Esperanza lo vio, se puso blanca como la muerte y se encerró en su cuarto. Desde entonces no come bien, no duerme, tiene pesadillas terribles. No se fue, don Carlos, me dijo Esperanza agarrándome la mano con fuerza. Está aquí en Jalapa. Lo he visto pasar por la florería varias veces. A veces se queda parado en la esquina, nada más viendo, como si estuviera esperando el momento perfecto para... No pudo terminar la frase porque se puso a llorar como esa primera noche en la carretera. El miedo había regresado a apoderarse de ella. Ya no era la muchacha radiante que había organizado la fiesta para Doña Refugio. Volvía a ser la Esperanza rota que había encontrado bajo la lluvia, la que creía que ya estaba muerta. ¿Para qué sirvió todo, don Carlos? Me preguntó con desesperación. ¿Para qué sirvió salir adelante si al final él me va a encontrar y me va a lastimar otra vez? Guadalupe, la esposa de Rigoberto, había estado cuidándola como una madre. No come más que sopitas y té, me dijo con lágrimas en los ojos. Y en las noches grita dormida, como si estuviera reviviendo algo horrible. Ver a Esperanza así me dolía más que mi propio divorcio, porque sentía que había fallado en protegerla, que todo nuestro esfuerzo había sido inútil. Esa noche me quedé a dormir en la florería para hacerle compañía. Cerca de las 3 de la mañana, Esperanza despertó gritando. No, Roberto, no me pegues. Por favor, ya no. Corrí a su cuarto y la encontré empapada en sudor, temblando como hoja en el viento. La abracé como hubiera abrazado a mi propia hija. Ya. Estoy aquí. Nadie te va a lastimar. Don Carlos, me dijo entre sollozos, ya no puedo más. Pensé que había encontrado la paz, pero el miedo es más fuerte que yo. A lo mejor Roberto tiene razón, a lo mejor yo no sirvo para nada, a lo mejor merezco. Cállese. Le dije con firmeza. Usted no merece nada malo. Usted merece ser feliz, merece vivir en paz, merece todo lo bueno que la vida le pueda dar. Pero por dentro, yo también estaba lleno de dudas. ¿Qué pasaría si Roberto de verdad la lastimaba? ¿Qué pasaría si todo nuestro esfuerzo por salvarla había sido en vano? Esa noche, viendo Esperanza destruida por el miedo, sentí que enfrentábamos el obstáculo más grande de todos, la sombra del pasado que la perseguía como un fantasma, amenazando con destruir todo lo que habíamos construido juntos. Al día siguiente, mientras desayunábamos en silencio en la cocina de la florería, escuchamos que alguien tocaba la puerta con fuerza. Rigoberto fue a abrir, y desde la cocina escuchamos una voz que hizo que a Esperanza se le cayera la taza de café de las manos. Busco a Esperanza Morales. Sé que está aquí. Era Roberto, y su voz sonaba amenazante, como la de alguien que no acepta un no por respuesta. Esperanza se escondió detrás de mí, temblando como cuando la encontré en la carretera. No quiero verlo, don Carlos. Por favor, no deje que entre. Rigoberto le gritó a Roberto desde la puerta. Aquí no está la persona que busca, y le voy a pedir que se retire. Pero Roberto insistía. Sé que está ahí. Esperanza,
Sal para que hablemos. Te prometo que solo quiero hablar. En ese momento pasó algo que jamás olvidaré. La puerta trasera de la florería se abrió despacio, y entró una figura que me quitó el aliento. Era Joaquín el michoacano, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor, de unos 70 años, con pelo canoso y ojos bondadosos que me resultaron familiares. ¿Papá?, susurró Esperanza con una voz que no había escuchado antes. El hombre mayor corrió hacia Esperanza con lágrimas en los ojos. «Mija, por fin te encontré. He estado buscándote por todos lados desde que te fuiste de Orizaba». Era don Esteban, el papá de Esperanza, que había llegado con Joaquín después de meses de buscarla por todo Veracruz. «Perdóname, hija. Perdóname por no haberte protegido de ese desgraciado cuando vivías en la casa». La escena que siguió fue la más emotiva que he visto en mi vida. Padre e hija se abrazaron y lloraron como si se estuvieran reencontrando después de años de estar muertos el uno para el otro. «Papá, pensé que ya no me querías», le decía Esperanza entre sollozos. «Pensé que te daba vergüenza lo que había pasado conmigo». Don Esteban la apretó contra su pecho. «Tú eres lo único bueno que me queda en esta vida, mija. Cuando me enteré de lo que te había hecho ese Roberto, me volví loco de coraje». Joaquín me explicó rapidito cómo había pasado todo. Don Esteban llegó preguntando por su hija en todos los paraderos del rumbo. Cuando me contó la historia, supe inmediatamente que era el papá de nuestra Esperanza. Lo traje en mi camión desde Córdoba. Don Esteban había estado buscando a su hija desde el día siguiente de su desaparición, preguntando en hospitales, en la policía, en iglesias, siguiendo cualquier pista que pudiera llevarlo hasta ella. Mientras esto pasaba adentro, afuera seguía Roberto insistiendo y amenazando. «Esperanza, si no sales, voy a tener que entrar a buscarte. Sabes que soy capaz de todo». Pero ahora éramos 4 hombres dispuestos a protegerla: Rigoberto, Joaquín, don Esteban y yo. «Ya no está sola», le dije a don Esteban. «Nosotros la hemos estado cuidando, y usted puede estar seguro de que no vamos a dejar que nadie le haga daño». Don Esteban se acercó a la puerta principal con una determinación que no había visto en un hombre de su edad. «Roberto», le gritó con una voz que cortaba el aire, «soy el papá de Esperanza, y te voy a decir una sola vez: aléjate de mi hija o te va a pesar. Ya hablé con la policía de Orizaba, ya dieron parte de búsqueda, y si no desapareces de aquí ahorita mismo, te van a meter a la cárcel por violencia familiar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Después de unos minutos eternos, escuchamos los pasos de Roberto alejándose. Esperanza se había quedado pegada a su papá, como una niña pequeña que había encontrado por fin la protección que tanto había necesitado. «Ya, mija», le susurraba don Esteban acariciándole el pelo. «Ya pasó todo. Tu papá está aquí, y nadie te va a volver a lastimar». Esa misma tarde organizamos una celebración que nadie esperaba, pero que se sintió como la más natural del mundo. Esperanza había recuperado su luz, pero ahora brillaba aún más fuerte porque tenía a su papá de vuelta. Guadalupe preparó pozole rojo con todos los condimentos, Rigoberto cerró la florería temprano, y los vecinos del barrio llegaron sin invitación, como si hubieran olido la felicidad desde sus casas. Don Esteban no podía parar de mirar a su hija, como si temiera que fuera a desaparecer otra vez. «Mija, no sabes cuánto me arrepiento de no haberte defendido antes», le decía mientras le acariciaba las manos. «Cuando tu mamá murió, me quedé como perdido, y dejé que la vida nos maltratara. Pero ya no más. Ahora vamos a estar juntos, y vamos a ser felices como tu mamá hubiera querido». La celebración se extendió hasta entrada la noche. Joaquín había traído su guitarra del camión, y pronto la florería se llenó de música ranchera y boleros. Don Esteban tenía una voz preciosa, ronca pero afinada, y cantó las mañanitas para su hija como si fuera su cumpleaños. Esperanza lloraba de alegría mientras todas las señoras del barrio la abrazaban como si fuera su propia familia. «Don Carlos», me dijo Esperanza mientras servía más pozole en los platos, «quiero cumplir mi promesa. Quiero hacer el refugio para mujeres, pero ahora mi papá me va a ayudar». Don Esteban, que había sido carpintero toda su vida, ya tenía ideas de cómo construir un lugar seguro y bonito. «Podemos empezar pequeño», decía con entusiasmo, «una casita con 3 cuartos, una cocina grande y un jardín lleno de flores para que las muchachas se sientan en paz». Rigoberto y Guadalupe decidieron donar el terreno que tenían detrás de la florería para el proyecto.
Es lo menos que podemos hacer, dijo Rigoberto con lágrimas en los ojos. Esta niña nos ha dado tanto amor que queremos ayudarla a multiplicarlo. La idea tomó forma esa misma noche. Se llamaría Casa Esperanza, y sería un lugar donde las mujeres maltratadas pudieran quedarse mientras encontraban trabajo y un hogar definitivo. Joaquín prometió ayudar con el transporte de materiales, y yo me comprometí a traer todo lo que necesitaran desde mis viajes por diferentes estados. Es más, dije sin pensarlo mucho, yo voy a ser el primer donador oficial del proyecto. Saqué de mi cartera los 500 pesos que traía para gasolina y los puse sobre la mesa. Para que empiecen el fondo de construcción. Uno por uno, todos los invitados fueron poniendo algo sobre la mesa. Doña Refugio puso sus ahorros para las flores del panteón, diciendo que su Evaristo estaría orgulloso de ayudar. Los vecinos pusieron monedas, billetes arrugados, lo poco que tenían, pero con tanto amor que cada peso valía como 100. Al final de la noche teníamos casi 3.000 pesos y una lista de voluntarios dispuestos a trabajar gratis en la construcción. Papá, le dijo Esperanza a don Esteban mientras contábamos el dinero, ¿te acuerdas que mi mamá siempre decía que después de la tormenta sale el arco iris? Don Esteban sonrió con los ojos húmedos. Claro que me acuerdo, mija. Y mira nomás, después de tanta tristeza, aquí está tu arco iris. Señaló hacia toda la gente que se había quedado hasta tarde, limpiando platos, organizando ideas, haciendo planes para el futuro. La noche terminó con todos nosotros abrazados en un círculo, dando gracias por lo que había pasado. Esperanza estaba en el centro, rodeada de su papá, de Rigoberto y Guadalupe, de Joaquín, de Doña Refugio, de todos nosotros que la habíamos visto tocar fondo y renacer como un milagro. Gracias, Virgencita, susurró mirando hacia el cielo estrellado. Gracias por mandarme a tantos ángeles disfrazados de personas buenas. 2 años han pasado desde esa noche de lluvia que cambió nuestras vidas para siempre. Hoy regreso a Jalapa para la inauguración oficial de Casa Esperanza, y mientras manejo la bonita por esa misma carretera 180 donde todo comenzó, no puedo evitar que se me llenen los ojos de lágrimas. El lugar donde una vez encontré a una muchacha rota y descalza ahora está marcado en mi corazón como el punto donde Diosito me enseñó que a veces somos los instrumentos de sus milagros. Casa Esperanza es ahora una realidad hermosa. 3 casitas blancas con jardines llenos de flores, una cocina comunitaria donde las mujeres aprenden oficios, un taller de costura y hasta una pequeña guardería para los niños. Esperanza, que ahora tiene 23 años, es la directora del lugar, y su papá don Esteban vive ahí como el cuidador y carpintero oficial. Joaquín sigue trayendo despensa cada mes, y yo encontré en esas visitas regulares una razón para seguir adelante que no sabía que necesitaba. La inauguración fue un día de fiesta como nunca había visto. Llegaron autoridades de Jalapa, periodistas de Veracruz y gente de muchos pueblos cercanos que habían escuchado la historia de Esperanza. Pero lo que más me emocionó fue ver llegar a 5 mujeres jóvenes con sus niños, las primeras residentes oficiales de Casa Esperanza. Cada una traía su propia historia de dolor, pero también su propia chispa de esperanza en los ojos. Durante la ceremonia, Esperanza tomó el micrófono con una seguridad que me llenó de orgullo. Hace 2 años, dijo con voz clara y fuerte, yo caminaba descalza bajo la lluvia, convencida de que ya estaba muerta. Pero un camionero bueno se detuvo esa noche, y con ese simple gesto me devolvió la vida. Me señaló entre la multitud, y yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Don Carlos me enseñó que cuando alguien se detiene para ayudar a otro, no solo cambia la vida de esa persona, sino que empieza una cadena de bondad que nunca termina. Habló también de Joaquín, de la hermana Clemencia, de Rigoberto y Guadalupe, de su papá, de todos los que habíamos sido parte de su historia. Cada uno de ustedes me devolvió un pedacito de mi alma, dijo con lágrimas de alegría rodándole por las mejillas. Y ahora es mi turno de devolver esa misma esperanza a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Al terminar la ceremonia, Esperanza me llevó a caminar por el jardín principal. Don Carlos, me dijo mientras tocaba los pétalos de unas rosas que ella misma había plantado, quiero contarle algo que nunca le he dicho. Esa noche en la carretera, cuando le dije que ya estaba muerta, no era solo una manera de hablar. Yo de verdad quería morirme. Había perdido toda la fe en la humanidad, en Diosito, en todo. Se detuvo frente a una fuente pequeña donde nadaban peces dorados. Pero usted me demostró que todavía existía la bondad en el mundo. ¿Sabe qué es lo más bonito de todo esto?
Me preguntó señalando hacia las casitas donde ya se escuchaban risas de niños y voces de mujeres platicando. Que cada mujer que salvemos aquí va a salvar a otra en el futuro. Es como las flores, de una semilla salen muchas flores, y de cada flor salen muchas semillas. Sus palabras me recordaron porque la bonita tenía flores pintadas en los costados, porque después de cada tormenta siempre pueden hacer algo hermoso. Mientras regreso a mi camión al final del día, llevo el corazón lleno de una paz que no había sentido en años. Mi divorcio ya no duele tanto, mis deudas ya están pagadas, y mis hijos. Bueno, mis hijos me hablan más seguido desde que les conté la historia de Esperanza. Papá, me dijo mi hijo mayor la semana pasada, estoy orgulloso de ti. No cualquiera se detiene a ayudar a un extraño. Porque quien se detiene en la carretera de la vida a tender la mano a alguien que la necesita, nunca anda solo. Siempre lleva consigo la bendición de saber que hizo la diferencia, la satisfacción de haber sido el instrumento de Diosito para cambiar una vida, y la certeza de que en algún lugar del mundo, alguien está mejor porque él existió. Si esta historia tocó tu corazón, paisano, déjame saber en los comentarios si alguna vez has sido tú quien necesitó ayuda, o si has sido tú quien la ha dado. Suscríbete al canal para más historias de esperanza, porque en esta carretera de la vida todos necesitamos recordar que los milagros siguen pasando, cuando tenemos ojos para verlos y corazón para actuar.